El presidente Biden aumenta los aranceles a los productos importados desde China por valor de 18 mil millones de dólares. ¿Qué significa para los empleos, la economía y la inflación de Estados Unidos? Lo analizamos. Y para ello ya saludamos y le damos la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas, presidente y CEO de Inverway. Isaac, qué gusto tenerlo nuevamente aquí con nosotros en CNN Dinero. Comienzo preguntándole, ¿por qué Biden decide ahora esta suba de aranceles? ¿Responde a una política económica o a una política más electoral? Encantado, Iván, como siempre. Mira, la situación es la siguiente. El Partido Demócrata en Estados Unidos siempre ha practicado una política comercial orientada a apoyar la política industrial. Y el presidente Biden está en proceso de promover una cantidad de empresas y las tiene que proteger para poderlas hacer despegar y ha elevado los aranceles especialmente contra China en esos renglones. Ahora, eso son medidas específicas respecto a industrias específicas. No se trata de una aplicación de una protección generalizada para toda la economía, como lo hizo su predecesor, el presidente Trump, quien elevó los aranceles para casi todo el mundo. Eh, ah, Aquí hay una diferencia muy grande porque el Partido Demócrata prefiere una política proteccionista puntual respecto a ciertas industrias. En cambio, el Partido Republicano se ha vuelto ahora más proteccionista y prefiere una política más generalizada de protección. Quería preguntarle justamente cuáles son los sectores que se han decidido subir los aranceles, porque en algunos, como por ejemplo los automóviles eléctricos, los aranceles son realmente altos. ¿A qué industrias afecta y qué impacto puede tener esto? Bueno, efectivamente, empezando por los automóviles eléctricos, había el riesgo de que China pudiera producir automóviles eléctricos en México para poderlos exportar a Estados Unidos al amparo del libre comercio. Pero esto se ha desvanecido porque el presidente Biden ha decidido ponerle 100% de aranceles a los automóviles eléctricos, lo cual los hace imposible de competir en el mercado de Estados Unidos. Eso es una protección a la industria de automóviles eléctricos en Estados Unidos, por supuesto, pero hay también semiconductores, paneles solares y varios otros, el aluminio, por ejemplo, varias otras materias primas como el aluminio, que están siendo, por así decir, protegidas para poderlas desarrollar en Estados Unidos. Porque ha habido un trauma en la política económica del mundo entero, y es que con la pandemia nos dimos cuenta de que dependíamos demasiado de los inventarios que se llaman justo a tiempo. O sea, las empresas no tenían existencias de productos porque confiaban que los podían traer rápidamente de otro lugar. Y en Estados Unidos descubrimos, por ejemplo, que no se producían ni siquiera máscaras para combatir la pandemia. Y entonces eso generó una inseguridad tremenda y ahora tenemos una situación en la cual se está tratando de proteger a ciertas industrias para poderlas amparar en el mercado doméstico. Yo no quiero usar un cliché, pero es casi una sustitución de importaciones como la practicamos en América Latina hace algunos años. Isaac, ¿esto podría tener algún impacto en la inflación de los Estados Unidos? Se lo pregunto porque cuando Trump en su momento puso sus aranceles, se dijo que esto iba a impactar en la inflación, pero ahora los funcionarios de Biden dicen que no va a impactar. ¿Cómo se explica esto? ¿Impacta o no impacta? Efectivamente, todo arancel, todo impuesto a la importación de un producto encarece el precio de ese producto para el consumidor y de esa manera contribuye a la inflación. La diferencia es que los aranceles puestos por Biden son específicos, abarcan 18 mil millones de dólares del comercio de Estados Unidos con China, lo cual es casi diría yo, el pelo de un gato, porque estamos hablando de 400, 500 mil millones de dólares por año de comercio. O sea, es una proporción muy pequeña del comercio que va a ser afectada. En contraste,
los aranceles que puso el presidente Trump eran casi generalizados. Y eso sí eleva los precios para una gama de productos que sí genera inflación. El argumento de que el número de productos afectados es limitado en el caso del presidente Biden es justo, pero igual esos productos van a ser más caros. Quería preguntarle ahora sobre la posible respuesta de China. Cuando Trump, justamente, que es lo más cercano que tenemos para comparar, puso sus aranceles, hubo una respuesta de China que, según algunos estudios, terminó afectando casi 300.000 empleos en los Estados Unidos de personas relacionadas con las exportaciones. ¿Qué represalias o qué medidas podría tomar China en respuesta a esta decisión de Biden y podría llegar a tener un impacto similar o mayor al de Trump? Bueno, van a haber represalias definitivamente. Yo creo que China va a subir algunos aranceles. Eh, eh, la respuesta debería de ser proporcional, o sea, debería de afectar un segmento muy pequeño del comercio. Porque estamos hablando de 18.000 millones de dólares en una, como te decía antes, en una corriente comercial que abarca casi 400.000 millones de dólares. Entonces, si se mantienen las cosas limitadas y la represalia de China es limitada también, probablemente esto no cause mucha dificultad. Pero, por ejemplo, la vez pasada con los aranceles de Trump, uno de los principales afectados en Estados Unidos fueron los productores agrícolas, porque China dijo que entonces iba a conseguir esos productos por otro lado. Y eso benefició a otros productores del mundo, como por ejemplo en el caso de la soya, benefició a Argentina porque China la dejó de comprar en Estados Unidos. Entonces, puede pasar, pero si la represalia es proporcional a lo que está haciendo el presidente Biden, que son 18.000 millones de dólares de comercio, esto probablemente no tenga un impacto tan grande en la totalidad de la relación comercial con China. Por último, le pregunto, Isaac, teniendo en cuenta lo que nos dice de que esto es bastante acotado, ¿esto podría afectar a los pequeños productores de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las actividades en las cuales se han puesto los aranceles, o no sería significativo? Bueno, los aranceles al acero y al aluminio, por ejemplo, que son materias primas básicas en casi todas las industrias metalmecánicas, pues esos aranceles van a afectar a los productores, porque los productores lo que van a hacer es que van a adquirir esos productos más caros y entonces lo que van a hacer es que van a subir los precios. En el fondo, estas medidas, al final de cuentas, quien las paga es el consumidor, porque los precios de los productos suben y cuando se trata de materias primas básicas como el aluminio y el acero, pues la repercusión sobre el resto de la economía, especialmente en el sector metal mecánico, es muy importante. Isaac, gracias. Como siempre, un placer tenerlo aquí. Era Isaac Cohen que nos ha acompañado aquí en CNN Dinero. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Iván, como siempre.